Yo soy súper creyente que la empresa es la vía para un cambio social. Y entonces necesitaba llevar eso que aprendí a la empresa. Y el liderazgo consciente es ese puente, ¿no? Y la idea fue, vamos a traer lo que funcione a México, pero no, y ahí es donde entro yo, no es, vamos a localizarlo, vamos a meterlo como en nuestro journey mexicano. Es realmente ver cuál es el problema en México y cómo lo adaptas adecuadamente. Creo que lo que tenemos que hacer como marca, y lo hacemos como Diagnósfera, es, como te decía, no traer algo de otro lado y ya está, lancemos en México. Es ver cómo eso resuelve un problema local, pero cómo hacemos que esa experiencia que resuelve un problema local conecte emocionalmente con lo que es tu círculo cultural y social. Hola y bienvenidos de nuevo a otro episodio de Inside the Brand. El día de hoy tenemos a Judith Escobar, quien acaba de tomar el rol de directora de marketing e e-commerce en EQ Corporate. Es una empresa con inversión suiza y mexicana, creadores de Diagnósfera, con la visión de democratizar el acceso a pruebas de VPH e infecciones de transmisión sexual como herramientas de prevención. Judith viene de liderar el marketing para toda Latinoamérica en HMD Global, la compañía detrás de la marca Nokia, donde además fue considerada para la Asociación Regional como VP. Ha trabajado con equipos multiculturales, marcas globales y ahora está dando el salto a una etapa completamente distinta: lanzar, construir y posicionar una marca desde cero en una categoría tan importante como la salud. Bienvenida, Judith. Hola, Pablo, gracias. Cuéntanos un poquito de ti, para arrancar con este episodio, para que las personas, digo, ya di como un poquito de contexto, pero para que nuestra audiencia pueda escuchar y entender un poquito de quién es Judith. Bueno, pues tengo un background de ingeniería, entonces soy como una persona que hace marketing muy basada en números, pero no solamente en números. Di el salto a marketing a través de producto y soy apasionada de los temas humanos, de los temas que tienen relevancia, de la salud, y por eso mis saltos en diferentes roles, ¿no? Hasta ahora. Buenísimo. Te acabas de justamente adelantar a una de las primeras preguntas que tengo. Vienes de una empresa de tecnología a cambiar a una industria 100% de salud y prevención. ¿Qué te motivó a dar este salto? ¿De dónde viene? Pues mira, estaba buscando un proyecto profesional en el que uno pudiera aportar de mi experiencia y agregar valor, pero que al mismo tiempo aprendiera. Hay que aprender toda la vida y el cambiarte de sector ayuda a eso. Además, tengo muchos años haciendo marketing para tecnología, pero poner la tecnología al servicio de la salud y la prevención lo cambia todo. Y eso es Diagnósfera, ¿no? Diagnósfera es un e-commerce que te da acceso, te da conveniencia, pero además es innovación médica que te da certeza, que te da precisión, y todo esto para que la gente se empodere, para que digan: "Soy responsable de mi salud, cuido tu salud", y al mismo tiempo, nos sumamos a una causa, a una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud. Cuando hablamos específicamente de BPH mujeres, hay esta iniciativa que se llama 90-70-90, Ujú. donde 70 obedece a 70% de las mujeres con acceso a pruebas de alta calidad a los 35 y a los 45 años. Y con eso se cree que se puede erradicar el cáncer cervicouterino como un problema de salud pública. Entonces, hay mucha misión detrás, mucho propósito, y eso es lo que me emocionaba. Oye, creo que la pregunta obligada para todas las personas que no saben qué es Diagnósfera. Platícanos un poquito para también poder hilar como que tengan un poquito más claro qué es lo que estás haciendo, de qué va el proyecto que estás construyendo y que puedan también tener un poco de trasfondo. Bueno, Diagnósfera están haciendo como un e-commerce, pero tiende a ser una plataforma en la que las personas puedan hacerse pruebas diagnósticas, primero de BPH y de enfermedades de transmisión sexual, por autotoma. Eso quiere decir que no hay un personal de salud involucrado en hacer la prueba, lo cual la hace privada, la hace pudorosa, le quita estigmas, y tú vas a recibir no nada más un resultado, vas a recibir un acompañamiento que empieza con una orientación médica de 3 llamadas que tú vas a poder tener con especialistas de salud, ya sea psicólogo, doctor, un blueprint, una hoja de ruta, porque cuando te dan un diagnóstico y tienes el cortisol alto, necesitas saber cómo por dónde, y obviamente después esto no suple ir al doctor, por supuesto que no, no es un diagnóstico y un tratamiento, es una detección. Y cuéntanos,
¿Cómo funciona esto? Comentas que hay como 3 puntos de contacto con expertos. ¿Cómo funciona en el journey, digamos, de una persona que está viviendo esto? ¿Tiene alguna duda de que se pudo haber contagiado? ¿Es meramente preventivo antes de tener esas dudas? ¿Cómo funciona? Mira, dependiendo de tu estilo de vida, debe de ser algo iniciado por un una cheque rutinario, ¿no? Las mujeres deberíamos de hacer esto cuando tú llegas al Papá Nicolau, ya es too late. El BPH va mucho antes. Eh, Muy preventivo, por lo que comentas, no reactivo. es muy preventivo, ajá. Obviamente, dependiendo, si lo que estás haciendo es pruebas de infecciones de transmisión sexual, ahí sí puede obedecer a tengo ciertos síntomas, quiero verificar, o yo suelo tener más de una o dos parejas sexuales, entonces por rutina hay que hacerlo. Una vez que tú tienes esa inquietud, entras a Diagnósfera, pides tu prueba, ya sea BPH o infecciones de transmisión sexual o el bundle, te llega el kit a tu casa, haces la prueba. En el caso de las mujeres, la autotoma se hace por medio de un velo, que es algo tan chiquito y tan pequeño y tan poco molesto, que tenemos muchas evidencias de usuarias en las que dicen: "Esto no causa ningún problema". Que creo que es un estigma también muy grande que existe el hacerse esos exámenes de que sea como muy invasivo, ¿no? Es cero invasivo y además cuando es autotoma, pues no necesitas a un tercero haciéndolo por ti, ¿no? Ni a nadie yendo a tu domicilio a hacerlo, que eso sería un poco más complicado todavía. Es conveniente porque es en tu casa, a tu tiempo, a tu horario. Esta prueba se va al laboratorio donde es procesado, es tecnología molecular, o sea, no hay falsos positivos, no hay falsos negativos y recibes un resultado. En el caso que tu resultado sea positivo, lo vamos a acompañar con una orientación médica, que es esta llamada con un especialista de salud de primer nivel en el que te va a orientar. No te va a decir que no vayas al doctor, nada suple una consulta, una exploración, pero te va a dar una ruta. Te va a decir qué estudios, qué doctor, qué especialista. Y como te decía, puede ser una llamada con un doctor y una con un psicólogo, dependiendo de también este estigma de BPH, tengo cáncer. No, hay muchos genotipos de BPH que son de bajo riesgo. Pero justo ese es nuestro tema, que el diagnóstico es el inicio de tu cuidado, no es el final. Y cuéntame igual, creo que con esto resolvimos una de las preguntas principales justamente para la audiencia, es como, ¿qué es Diagnósfera? Todo este tema. Pero cuéntanos ahora en la parte de cómo fue tu paso por HMD Global. O sea, porque vienes de un tema 100% tecnológico, a este cambio drástico de industria, de todo. Digo, ahorita platicaremos un poco más del cambio de estrategia y de mentalidad, pero cuéntanos un poquito más de cómo fue tu trayectoria cuando estuviste ahí. Mira, entré a HMD enamorada del equipo porque muchas de las personas con las que trabajé ahí había trabajado años antes en Nokia. Primero empecé a hacer product. El tema de product discovery es algo muy cercano a mí por mi formación. Y después lideré el equipo de marketing de Latinoamérica. Fue un reto significativo porque es una marca con una gran herencia, pero en un momento de mucha disrupción e innovación. Y además en Latinoamérica tenemos mercados bien distintos, con realidades sociales y económicas bien diferentes. Entonces, la marca no era percibida de la misma manera en todos lados. Y hubo un rebranding ahí, cuéntanos un poquito para entender cómo fue este tema de la marca. Realmente, la marca siempre fue Nokia. HMD fue el que empezó a hacer el desarrollo de los equipos. Ambos son finlandeses, HMD y Nokia. Lo que pasa es que hubo una como división en la parte Nokia Networks y la parte Nokia Mobile Phones. Y por ejemplo, dices, comenzaste en temas de product. También estuviste en temas de PR, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Qué estuviste haciendo en? Justo cuando me ofrecen liderar marketing, la persona responsable de PR ya había avisado que se iba. Y la verdad es que es común en mí que cuando llega este reto, en vez de decir inmediatamente reemplácenlo, decido hacer una pausa para identificar realmente qué recursos se requiere, qué tipo de recursos se requiere. Para mí fue un gran aprendizaje porque la verdad es una bondad poder manejar un solo mensaje en todos los touch points y PR es un touch point súper relevante. Claro. Pero al mismo tiempo aprendes lo riguroso que es cuando el mensaje no va a través de tu marca, sino va a través de un especialista, de la prensa. Ahí no importa la narrativa, no importa tu budget, importa ser consistente, congruente, dar valor Claro. y que lo sepas expresar bien, ¿no?
por ejemplo, estuviste producto en PR, ¿cómo fue este, vamos a llamarle como mapita o esta ruta? ¿Estuviste primero aquí, luego acá? ¿Cómo fue esa ruta para llegar a dirigir la parte de marketing? Pues, realmente PR lo tomé cuando tomé marketing como líder. O sea, fue parte del paquete, ¿no? Y obviamente llevaba desde la parte de trade marketing, que es punto de venta, promotoría, la parte de digital, social, PR, brand, em, y e-commerce también. Y ahora sí, regresando a la atmósfera. Eh, Básicamente vienes de una empresa, una marca mundial, donde obviamente hay ciertos tipos de estrategias y de manera de pensar alrededor de esto, a comenzar algo desde cero, lo cual, o sea, y creo que lo platicamos anteriormente, es muy emocionante porque uno lo hace propio, lo hace personal, no es algo de que "Ay, estoy terminando de hacer lo que hizo la administración pasada, casi casi, ¿no? Sino es algo que tú estás construyendo desde el principio. ¿Cómo cambia la manera de pensar en cuestión de la estrategia que estás construyendo y por qué? Mira, creo que en una empresa como HMD, como Nokia, la estrategia ya estaba seteada. Y había que hacer cosas como mejorar producto, bajar costos, eficientar campañas, subir 1% share, 2% share. Ese era el tema, ¿no? La estrategia giraba en torno al producto. Aquí la estrategia gira en torno a los pain points del consumidor. Y entonces, en vez de un plan trazadísimo, lo que tengo son ciclos donde voy aprendiendo y voy ajustando. En vez de tener un equity en mi marca, lo que tengo que hacer es crear confianza. Entonces, parece que son cosas pequeñas, pero son súper grandes y hacen que la táctica, no nada más la estrategia cambie, sino es un plan completamente diferente. Sí, que como dices, es enamorarse del problema, no de la solución, ¿no? Y creo que también, ahorita estoy ligándolo con lo que comentas, hay un factor muy importante. O sea, en una empresa muy grande, pues uno planea mucho obviamente a futuro, bla, bla, pero vives en días que pueden ser un poco más lentos, porque mover el barco es más complicado. Aquí no, aquí lo que antes en HMD te tardabas un año en conseguirlo, aquí lo tienes que hacer en 3 meses. Es un ritmo más como de startup, por lo que me dices, más, muy ágil, ¿no? Totalmente. Ese tiene que ser el mindset, agilidad total. ¿Y cómo lo consigues? Porque obviamente viniendo de una estructura diferente, ejemplo, en algún momento no era este podcast, pero conocí a una persona que trabajaba en P&G. Por mucho tiempo salió de P&G y me dijo que le costó mucho trabajo adaptarse a otra cultura de trabajo de otra empresa, que sigue siendo una empresa del mismo tamaño, mismos sectores, pero solamente por el tema cultural fue complicada esa adaptación. A esto que estás comentando tú, no es solamente una adaptación cultural, es una adaptación de hasta modelo de pensar y de modelo de actuar y o sea, todo lo que aprendiste a lo largo de tu historia, pues chance ya no tiene los mismos efectos hoy en día por el modelo de negocio y de todo, ¿no? ¿Cómo estás trabajando eso? Mira, creo que hay cosas de las que no puedes prescindir. Ejemplo, de la gran empresa, pues tomo su visión estratégica, su adaptabilidad al cambio, su resiliencia. Entonces, eso lo tengo que traer aquí. Lo que no traigo es esa necesidad de tocar 10 puertas para tener una decisión. Aquí deben de ser 1 2 puertas, y si no, identificas que hay un problema de alineación, que también sucede. Al ser algo chico y algo de cero y algo innovador dentro de una empresa o dentro de una nueva empresa y equipo, pues hay resistencia y hay que combatirla con diálogo y agilidad. Y, por ejemplo, al comenzar con este proyecto, obviamente, primero antes de hablar de campañas, porque campañas ya es un resultado de algo que pasó anteriormente. ¿Cuál es tu foco y qué estás haciendo? Temas de investigación, construcción de marca, entendimiento de consumidor. ¿Cuál es ese proceso? ¿En qué te estás enfocando ahorita? Mira, Diagnósfera yo lo veo como esta agilidad girando alrededor del consumidor. Entonces, lo que estamos enfocándonos es en eso, en el factor humano. ¿Cuáles son los pain points? ¿Cuál es la fricción? ¿Cuáles son los puntos en los que el consumidor hoy dice: "Me enfoco acá", y qué le sobra? Esto nos da simplificación. O sea, no hay que crearle adornos, espejitos, features y características al servicio que no necesite. No hay que hablar en un lenguaje que no es el real que está hablando el consumidor. Evidentemente, el research es muy importante, pero también el sentarte uno a uno y tener ese diálogo con el consumidor sin guión, ¿no? Identificar realmente abajo de lo que se dice, cuál es la emoción. Para nosotros, independientemente de la campaña y la narrativa, el foco y donde no nos podemos equivocar es no en el consumer journey o en el user, en el UX o en el CX, es
cuál es la emoción del usuario, del paciente, a través del journey, en cada punto. ¿Se siente acompañado? ¿Se siente con certeza, con claridad y calma? Eso es lo más importante que estamos cuidando. Y, por ejemplo, ¿crees que esta ruta o esta brújula que tienes viene por el modelo, o más bien el tipo de servicio que se está ofreciendo? Porque obviamente es salud preventiva y claramente hay un cierto las emociones pesan mucho dentro del journey. No es una compra impulsiva como, pues, no sé, un tema de tecnología que la gente se emociona y es como, sí, sí, o sea, que obviamente hay emociones detrás. Pero, ¿crees que cambia la manera en la cual estás, dándole foco al tema de las emociones en este journey, en esta industria, o es lo mismo pero diferente? Por un lado, tengo una creencia que todas las decisiones que uno toma son emocionales. Cuando las justificas por features, specs de lo que compras en tecnología, etcétera, lo que estás haciendo es justificar tu decisión emocional. En el tema de salud es todavía más cercano, pero entonces hay más estigma y entonces hay más miedo. Por eso es que la comunicación tiene que ser tan clara. No sé, estoy conectando quizá los puntos aprendidos de antes, de después, pero al final, pues el consumidor y la data bien contextualizada es la que te dice cuál es el, pues tanto el lenguaje en el que hablas como el servicio final que ofreces, ¿no? Y al final seguirá una campaña, pero la campaña, pues como lo platicamos, va a ser el valor al final agregado de tratar de sumar la narrativa. Sí, la campaña es la punta del iceberg. O sea, todo lo demás es la investigación, el entendimiento de todo eso que comentas. Una pregunta, igual para ligarlo. Estuviste en HMD Global. Anteriormente estuviste en otra empresa de tecnología, donde estuviste igual para que nuestra audiencia pueda entender como este panorama de quién es Judith y por qué está tomando estas decisiones hoy en día, ¿no? Claro, mira, entre antes de HMD Global estuve en Microsoft y Nokia, y antes estaba en la parte de operaciones, antes de estar en marketing. Pero en el Porque Inter, ingeniera. porque exactamente, pero en el Inter he desarrollado mucho temas de mindfulness, meditación y liderazgo consciente, que era como mi, no sé, era una necesidad que tenía. Cuando empecé a ser manager, me di cuenta que atrás de un líder no nada más es lograr un resultado, sino desarrollar a las personas. Y dediqué unos buenos meses, de mi vida en desarrollar eso, hacer un máster específico en liderazgo consciente, y ahí hablan mucho de la escucha activa. Y creo que a veces las personas que hacemos marketing tendemos a escuchar al consumidor dentro del guión que queremos, y no abiertamente. Y ahí es donde están los detalles. ¿Qué te motivó a tomar este curso? O sea, porque obviamente, no sé, yo soy la idea que las decisiones que hoy toma uno son como la combinación de los factores que nos llevaron a hoy en día. ¿Qué cosas pasaron que te hicieron tomar la decisión de tomar este curso? Mira, primero empezó por tomar mindfulness muy en serio, porque para mí es una, pues, una manera de vivir mejor, de manejar mejor mi sistema nervioso, manejar mejor mi foco y mi atención. Eh, y después estaba yo tan volada, tan arriba, tan que necesitaba algo que lo aterrizara. Yo soy súper creyente que la empresa es la vía para un cambio social. Y entonces necesitaba llevar eso que aprendí a la empresa, y el liderazgo consciente es ese puente, ¿no? ¿Y cómo viste el resultado de esto en tu liderazgo y con tus equipos? ¿Crees que lo notaron o no, más bien lo notaron de una manera más, no tan directa, pero de una manera indirecta? ¿Cómo lo viste? Pues mira, creo que es work in progress, quizá ellos habría que preguntarles a ellos cómo lo ven. Ahorita les llamamos. Pero, por ejemplo, en HMD, que ya empezaba yo a utilizar elementos específicos de liderazgo consciente, creo que el resultado fue muy positivo. Tanto en retroalimentación formal se notaba como en el hacíamos una calibración 360 del grupo de trabajo y mis equipos siempre estaban muy bien evaluados, ¿no? ¿Cuándo fue este curso que tomaste? El máster lo acabé hace 8 meses, 7 meses más o menos. ¿Y el mindfulness? Ese lo acabé hace año y medio y ese duró 2 años. Ah, buen. Muy intensivo. Una habilidad nueva que estás estrenando, básicamente. Creo que la habilidad la tenía, pero no lo sabía compartir. ¿A qué te refieres? Pues yo era ya mindful, ¿no? Estaba presente, cuando estoy presente, estoy plenamente presente, cuando estoy contigo, solo estoy contigo. Eh, Odio el multitasking, creo que es algo que no suma a la productividad, sino resta,
pero no lo sabía compartir y comunicar. Y ahora creo que tengo las herramientas para ello. Y es una gran habilidad para adquirir porque no nada más repercute en el trabajo, también repercute en la vida personal y en todo. Totalmente. Viniendo de una empresa también tan grande, a un a este modelo startup nuevo, con mucho corazón y mucho propósito, ¿qué cosas que aprendiste te estás trayendo para usarlas y replicarlas también aquí? ¿Y qué cosas estás desaprendiendo también para no usarlas y no aplicarlas en Diagnosfera? Pues mira, en general creo, como te decía, la visión estratégica es algo que hay que mantener y el tema de ser resilientes al cambio y estrictos. O sea, en estas empresas globales se toma una decisión y se persigue. Se busca la excelencia. ¿Qué no me traigo? Buscar la perfección. Creo que cuando uno se busca la perfección, deja de escuchar el mercado. Y aquí hay que escuchar permanentemente. Hay que estar activamente viendo si corregimos el rumbo o readaptamos, ¿no? Pero, por ejemplo, buscar la perfección también puede ser obsesionarse con el mercado. El estar tan metido en tocando base con el consumidor, que es buscar esa perfección para estar adelantarse a lo que el cliente está pensando y que casi, casi siente que le leen la mente. También se puede ver así. Sí, pero hay que tener la claridad de poder simplificar. No siempre lo puedes ver desde un smartphone hasta un servicio de salud. No siempre el que tiene más specs es el que necesitas. No siempre el que te da más valor, Sí, la simpleza siempre es mejor. sí, porque te da usabilidad. Y aquí se trata de adopción, ¿no? Diagnósfera puede ser el secreto mejor guardado si es top, pero lo usan pocas personas. Y lo que queremos es ampliar la huella. Y, por ejemplo, cuando se está intentando lanzar un nuevo producto, una nueva campaña, una nueva iniciativa, ¿dónde es que tú has visto que es donde más se atoran los procesos, donde más se frenan las cosas? Que obviamente viniendo de lo que platicamos, una empresa más grande es más común, una empresa más chica, las cosas avanzan más rápido porque hay menos burocracia también. Pero ¿dónde ves tú que es donde más fricción puede llegar a haber y cómo trabajar con ella? Mira, cuando la empresa es nueva, pero tiene equipos ya formados que vienen de otras empresas o tema de Diagnosfera, ¿no? Somos una empresa suizo-mexicana que tenemos de los 2 equipos. Sí hay un tema de alineación que es relevante. Ahí se atoran las cosas, lo hemos visto, pero tenemos esta claridad y apertura de identificarlo y decir, ¿sabes qué? El equipo, el liderazgo, la agencia, el desarrollador no están alineados y estamos causando confusión. Paso para atrás, lo componemos, alineamos la comunicación y vamos. Em, no hay burocracia como de muchas puertas y organizaciones muy matriciales, pero a veces la organización poco matricial causa silos y eso también puede hacer que se atoren las cosas. Pero lo tenemos identificado, entonces tratamos de trabajar diferente. ¿Cómo? Platícanos un poquito de eso que comentas. Por ejemplo, yo soy la área de marketing y de e-commerce, pero hay otra área que son los especialistas, ¿no? Estos especialistas son expertos y ellos, por ejemplo, sí ven mucho el valor de la tecnología y demás. Nosotros tenemos que estar continuamente en contacto y comunicación con ellos para que su diseño especialista no esté en contraposición de la usabilidad que te decía. Entonces, hoy no están puestos estos paths cross-functional que existen en las empresas globales y lo que tenemos que hacer es setearlos. Sí, como que cada quien puede trabajar en su trinchera y es difícil como integrarlo, porque me dices que no están estos paths cross-functional. Exacto, y al final yo lo veo como un plato, una taza de agua, todos adentro tenemos que Empaparse. empaparnos y salir con este ánimo de todos somos consumidores y entendemos lo que tenemos que hacer. A ver, ahorita platicaste que es una empresa suizo-mexicana. ¿Cómo nace esto? ¿Por qué existe Diagnosfera? O sea, digamos, entiendo el propósito, ya nos dijiste que es para el tema de prevención, de los objetivos del OMS, pero ¿por qué? O sea, ¿quién es EQ Corporate? ¿Por qué crearon Diagnosfera? Nuestra fundadora tiene muchos años en la industria de la salud y ella viene de un perfil súper científico en el que tienen identificando y trabajando este problema mucho tiempo.
Y cuando te hablo mucho tiempo, también hablo de mucho volumen, por eso es que está probadísima la solución. El tema era que hoy existe esta pata de en la institución pública, por ejemplo, hay testeos, hay campañas de salud, hay pero en la parte privada no hay un tema de donde puedas acceder fácilmente. Al venir de Suiza, esto es la autotoma a nivel mundial es algo que ha estado cambiando la manera en la que se hace salud. ¿Por qué? Porque te empodera, porque lo hace práctico, porque lo hace accesible. Y adicionalmente, este tema de hacer un e-commerce de salud es algo que en otros mercados, como Suiza, justamente, es súper común. Y la idea fue, vamos a traer lo que funcione a México, pero no, y ahí es donde entro yo, no es, vamos a localizarlo, vamos a meterlo como en nuestro journey mexicano. Es realmente ver cuál es el problema en México y cómo lo adaptas adecuadamente y lo metes en el contexto social y cultural. Sí, que creo que obviamente esto viene también de entender cómo es la parte cultural. O sea, en un país de primer mundo, claramente, pues muchas cosas están resueltas de cierta manera, pero también el obtener cierto, por ejemplo, la autotoma termina siendo algo que es más accesible, porque que alguien te lo tome en un país de primer mundo termina siendo muy caro para las personas. Y es como adaptar esta cultura de autotoma a un país que, que no está acostumbrado a eso. Y, por ejemplo, ¿qué insights has notado de la parte del consumidor mexicano, del mexicano, mexicana, que sean relevantes considerar para esta adopción? Esto no solo viene de Diagnosfera, creo que viene de tiempo atrás y de entender cómo llegan empresas de tecnología relevantes a México, y creo que México y Latinoamérica. Creo que hay mercados poco desarrollados donde el tema es precio, más que valor. Claro. Y luego están estos mercados como Estados Unidos y Europa, donde la narrativa es distinguirte. Y entonces es hazlo diferente, hazlo a tu manera y hasta un poco aislado de la sociedad. En México, lo que hemos notado, la selección de marcas y el volverte leal a una tiene mucho que ver con tu contexto cultural y social. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer como marca, y lo hacemos como Diagnósfera, es, como te decía, no traer algo de otro lado y ya está, lancemos en México. Es ver cómo eso resuelve un problema local, pero cómo hacemos que esa experiencia que resuelve un problema local conecte emocionalmente con lo que es tu círculo cultural y social y resuene en él. Ejemplo, para la comunidad LGBTQ+, puede ser súper relevante Diagnósfera, porque les permite vivir su sexualidad de una manera integral a lo que ellos quieren y con extremo cuidado a sí mismos y al otro. Eso es conectar con el contexto social y cultural. Para mujeres, que a lo mejor es difícil salir y testearse, Diagnósfera es una opción de privacidad y conveniencia que les da este empoderamiento, y eso también es conectar con su contexto cultural y social. Sí, que es como una bajada estratégica, digamos, como hilar estos puntos que tenemos, pero también una bajada táctica, porque en este caso la parte táctica es igual de importante que la estratégica, porque una buena ejecución hace la diferencia cuando tienes la estrategia correcta y viceversa. Puedes Totalmente. tener la mejor estrategia del mundo, pero si no se baja en una ejecución bien, bien armada, pulida, al final uno puede decir, no, es que no estaba bien pensado desde un principio, cuando no, capaz que era la mejor idea del mundo, pero la ejecución no se armó. Y lo sabemos, ¿no? A veces las ideas son tan nuevas que los mercados no están listos para adoptarlas, y a veces la idea es excepcional, pero no existe la infraestructura para poderla implementar. Creemos y queremos pensar que ahorita se están uniendo todos esos factores, pero por eso vamos a estar muy de la mano, y lo hemos estado haciendo porque empezamos por research ahorita de ¿y qué piensa el usuario? Por ejemplo, sabemos que vienen muchos retos en este proceso de lanzamiento de Diagnósfera. Si tuvieras que priorizar una sola cosa que dices, esto definitivamente no puede salir mal, ¿qué sería? Una sola. Acompañar al paciente, al cliente, al usuario. Elabora. Si voy a comprar, estar ahí para saber qué va a comprar. Si voy a recibir mi resultado, estar ahí para explicarle cómo lo va a recibir. Si ya lo recibió y se siente solo, estar ahí acompañándolo para explicarle qué fue lo que recibió. Creo que eso, ¿no? Un acercamiento permanente. En todos los puntos de contacto con el usuario. Que digo, obviamente fue sí, es que entiendo por qué, o sea, porque es una
es una estrategia, vamos a llamarla así, el journey del consumidor, que lo abordas desde la parte de awareness, de interés, de conversión y es estar muy abierto al feedback del usuario de manera muy presencial. Sí, y como decías, en todos los puntos, ¿no? Primero explicarle por qué es relevante que se testee, ¿no? Por qué la detección es algo que vale la pena hacer. Luego, cuando te llegue la prueba, pues a lo mejor si eres hombre es muy fácil porque es una muestra de orina, pero en un caso de una mujer que diga, híjole, ¿y ahora cómo se usa esto? Que es facilísimo, ¿eh? Nuestra tecnología es realmente amable. Pero va a haber dudas y no quieres que el chatbot te explique cómo se usa, ¿no? Entonces, hay puntos de contacto donde no es importante lo masivo, ni el e-commerce, ni ¿sabes qué es este mindset? Que todos los días me levanto y digo: "Hoy tengo que estar segura que mi mindset no es por un KPI. Mi mindset es que cada vez que hay fricción, no concluye en un carrito abandonado, concluye en una persona que se dejó de testear". Es que sí, darle el propósito a lo que hacemos. O sea, porque obviamente al ser algo más de e-commerce, viene un tema, ¿cómo explicarlo? Te voy a poner el escenario. Hay procesos que son tan fáciles de hacer, pero que las personas no lo hacen porque dicen: "Ah, es que no entiendo". Y es cuando necesitas poner a un asesor. A ver, te ayudo, aunque sea muy fácil, Claro. pero necesitan ese acompañamiento como tal. En esto que estás planteando es un tema de e-commerce, pero que tiene estos 3 touch points con asesores, pero, ¿cómo tienes pensado que las personas? O sea, porque al ser e-commerce, obviamente, vas, o sea, bueno, supongo, corrígeme, estoy mal, va a disminuir mucho los costos para poder también tener o sea, unas pruebas, mucho más, costo accesibles, digamos. Pero, ¿dónde está ese sweet spot? De decir: "Híjole, si te doy ese servicio adicional para que también uses el producto de una manera adecuada y tengas un acompañamiento adecuado", eso va a incrementar el costo. Es un tema de valor, nosotros no vamos por volumen, vamos por esta calidad y este valor que vamos a entregar. Nuestras pruebas tienen, un número de genotipos, es un poco técnico, pero es necesario, que es mayor a lo mejor a la de muchas pruebas que pueden estar disponibles en laboratorio. ¿Y por qué es relevante esto y por qué me quiero frenar aquí? Si tú vas a un lugar y te testeas y te dicen: "Ah, sales negativa a BPH de estos 3 genotipos", y tú te vas con un: "Ah, okey, ya sé mi resultado". Pero si yo te digo que mi prueba tiene más de 20 y que solo de riesgo hay más de 9, pues, a lo mejor el haberte testeado con 3 no es lo ideal. Entonces, yo lo que vendo, y lo que ofrezco es una detección súper honesta, ¿no? Que te lo voy a decir súper claro y que te voy a explicar. No te diría que yo voy a entrar a una competencia por precio, porque no es para lo que vamos. ¿Y cómo logras hacer que sea frictionless? O sea, porque como lo platicamos, cuando esta persona va a un médico, obviamente tiene sus contras, como platicamos, invasivos, tiene su sistema, pero, pues, sabemos que el resultado final el médico lo va a hacer que se haga de una manera correcta y sin fricción. ¿Cómo hacemos lo mismo para este usuario que lo va a hacer en su casa? Mira, lo que hoy tenemos identificado, que son los puntos donde pudiera fallar, tenemos una garantía de si tu prueba por algo no es viable, te mando otra prueba. Esto del lado del journey del consumidor y porque vas a hacer autotoma y porque hay una logística involucrada. Del lado de la prueba como tal y de la solución y de la innovación diagnóstica, sabemos que estamos hablando de tecnología, o sea, es PCR, lo cual quiere decir que es molecular, no hay falsos positivos, no hay falsos negativos. Entonces, se trata de donde puede haber error, yo voy a tratar de ponerle una solución que al final a lo mejor no sale la primera prueba, pero la segunda prueba va a salir, y donde no hay error humano, la ciencia es la que nos está dando la oportunidad de tener un buen resultado. Sí, un pensamiento muy de ingeniero. Pensar en procesos y en tasas de que: "Ay, aquí hubo abandono, pues vamos a disminuir esa tasa hasta que sea lo más, lean posible el proceso", ¿sí? Es la idea. Buenísimo. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que más te emociona y también lo que más te aterra de este proceso nuevo que estás lanzando? Que, bueno, ya no es tan nuevo, ya llevas, un rato, pues, ideando esto, pero, pues, quieras o no, viene un futuro por delante. Claro. ¿Qué es aquello que más te emociona y que más te aterra? Bueno, primero quiero decir que la idea no fue mía. Yo lo que llegué es a decir cómo lo montamos de una manera que al final,
termine siendo una solución que pueda salir al mercado, ¿no? Y tener mucho foco en el go to market y en el acompañamiento. No, esa parte creo que sí, o sea, ¿cuál es el valor agregado nuestro además de la conveniencia? El acompañamiento. Puede haber errores, sí, pero lo que te decía yo es, hoy mi pensamiento es ágil y en ciclos, y me voy a arriesgar, pero no me voy a arriesgar con el resultado, me voy a arriesgar en cosas que faciliten la usabilidad y si me equivoco, corrijo. El delivery y en la promesa, esa no la vamos a arriesgar. ¿Eso es lo que más te emociona o lo que más te aterra o ambos? Creo que es justo ambos, ¿no? Es esa posibilidad de, si lo logramos hacer y tenemos una respuesta positiva, esto va a ser muy grande. No estoy hablando en tamaño, ¿eh? Estoy hablando en valor en valor para la salud, en valor para las personas, también va a abrir la puerta a hacer de la tecnología y del e-commerce una herramienta más útil para el tema de la salud. No, ahorita el wellness y la longevidad son lo máximo, pero yo no hablo de longevidad, yo hablo de vivir mejor mientras vivas, ¿no? No quiero 200 años, pero los que sean de mayor calidad. Y ahí es donde Diagnósfera, te digo, está empezando como un e-commerce de diagnóstico por autotoma, pero Diagnósfera va a ser una plataforma. Sí, como en su momento Amazon llegó a competir contra Walmart y lo común era, no, pues vas al súper. Y la nada, pues empieza Amazon, ya no, uno no va al súper. Incluso creo que en Estados Unidos tienen ya que puedes pedir hasta verduras por Amazon. Y es cambiar la manera en la cual la cultura se mueve. Creo que es un poco lo mismo. Que el e-commerce está bien y se puede usar para comprar cosas de producto, lo que sea, pero es una herramienta muy grande que tiene un potencial enorme para un tema de salud a nivel, no nada más México, sino Latinoamérica y el resto de países. Y el consumidor mexicano y latinoamericano, pero diría yo más el mexicano en este caso, es súper early adopter de temas tecnológicos. O sea, pueden ver la historia de Spotify, pueden ver la historia de Nu, pueden ver, o sea, la adaptación y cómo le da la bienvenida a esos productos y cómo crecen las curvas de conversión es súper significativo. Y las primeras pruebas las tienen pensado hacer en México, Latinoamérica, hay un particular foco donde lo van a hacer para el testeo. Definitivamente México, porque es donde vamos a lanzar, primero, y hoy día ya tenemos evidencia suficiente y pruebas suficientes, no vía el e-commerce. Las primeras pruebas de e-commerce se harán con Mercado Cálido, evidentemente, por un tema de probar journey, funcionalidad, etcétera, y ya luego se abrirá a público. Ciudad de México, creo que va a ser Ciudad de México, zona conurbada, pero tenemos por ahí vistos 3 mercados en los que creemos que muy pronto podemos lanzar también dentro del país. ¿Qué sería algo que las reglas o lo que se dice afuera de lo que se debe de hacer para marketing, tú consideras que no sería lo adecuado ahorita o lo que no compartas para este proceso de lanzamiento? Creo que todo el mundo le da mucho valor a los datos, yo como buen ingeniero también, pero he visto en mi carrera un abuso de los datos en marketing. He visto a personas que en todos niveles han usado datos para justificar iniciativas y empujarlas. Para mí, si el dato no viene contextualizado, está cojo. Entonces, tengo que ser, primero, muy consciente de que yo no tengo un sesgo, y si tengo un sesgo, callarlo. A mí el yo opino y yo creo, como persona de marketing, ni a mis grupos de liderazgo, ni eso es irrelevante lo que pensemos y creemos. El target, el consumidor, el que piensa y cree, contextualizado, es lo que le va a dar sentido a esto, ¿no? Y en general debería de ser a todo. Y por ejemplo, al revés, ¿qué es algo que te ha funcionado siempre, pero que no ves que es algo allá afuera que se promueva mucho? Pues esto que te decía de la escucha, esto viene mucho como del product discovery, de mi background de producto, ¿no? El product discovery no se da cuando lanzas bases de datos cuantitativas y consultas, es en el quali, es en el uno a uno, ahí es donde se da. Pero en mi caso, yo siempre lo he usado más para simplificar que para sumar.
Por ejemplo, ahorita hablas de Product Discovery. Cuéntanos un poquito más de esto, para las personas que no sepan en la audiencia de cómo funciona esto. Pues mira, al final, esto se usa muchísimo en los sprints de startups de tecnología, pero creo que debe de permearse a cualquier tipo de producto, donde te exponen a todos los features y sus usabilidades y características que tiene un producto. Vamos a suponer mensajería. Tú tienes WhatsApp y hoy WhatsApp tiene un montón de cosas que puedes hacer, desde WhatsApp for Business, comunidades, puedes hacer transcribe de un mensaje de voz, etcétera. Pero al inicio, lo que hizo a WhatsApp, ¿qué fue? Esta facilidad de mandar un mensaje, un toque. Eso fue. Eso es Product Discovery. A lo mejor desde el principio tenían un roadmap padrísimo con todo esto y si hubieran lanzado con eso, no hubiera sido lo que soy. Se regresaron, se fueron a la esencia, a lo relevante, a lo simple, pero a lo poderoso. Y ya después, una vez que tienes un segmento de mercado, que tienes un business plan, que no nada más está en papel, sino que ya empezó a tener un run rate, ya puedes agregarle cosas y ver si es lo que quiere tu consumidor. Como el dicho ese dice que el que primero pega, pega más fuerte. Obviamente, la primera empresa que hace esto, pues, se le agrega features, y es como la gente dice: "No manches, increíble", pero llega un punto donde ya está tan complejo que la simplificación termina siendo el camino adecuado. Me pasó en algún momento que tuvimos una plática con no voy a decir la empresa, porque para no quemar a nadie, porque digo, tampoco es de quemar, pero, de las empresas de tecnología de anuncios, me puedes pautar, que de las primeras, justo. Y su problema era ese. Su problema era ese de que es como somos los primeros, nuestro sistema es muy bueno, pero las nuevas, como nacieron con los aprendizajes que nosotros vivimos a los golpes, pues lo hicieron de una manera tan fácil y tan simple que nosotros migrar y mover este barco al 100% para eso se vuelve muy complicado. Y el reto es ese, es cómo ahora lo que estamos, que la base es la misma de siempre y funciona y por algo es lo que es, ¿cómo lo hacemos para que sea más fácil de adoptar para cualquier persona y la simplificación? Totalmente. Y en este caso, o sea, traduciéndolo a diagnósfera, creo que estamos en un punto en el cual, como dices, no están agregando features, porque lo estás tratando de mantener simple, pero ¿cuál es el feature adecuado a mantener? ¿Cómo sabes que uno va a tener más impacto que otro o menos impacto? Obviamente está el tema de la escucha activa que platicábamos, de las investigaciones, pero también hay un tema ahí de feeling y de... Porque muchas veces que el consumidor te puede decir, no, yo no quiero eso, pero la neta es que es lo que necesita y lo que realmente va a querer cuando lo tenga enfrente, o viceversa, ¿no? Sí, cuando hablo de escucha activa, no nada más me refiero a una escucha literal, porque muchas veces los pain points no te los dicen directamente y tienes que identificar cuáles son esos pain points y cuáles les solucionan sus pain points. Difícilmente te van a decir hay un estigma, difícilmente te van a decir me da miedo, difícilmente te van a decir es que qué van a pensar si me hago una prueba y Y bien complicado leer eso, porque es algo muy, muy humano. pues sí, sí, pero creo que hay herramientas, digo, me estoy apoyando. Primero, creo que este mindset lo bajé claramente y me estoy apoyando en una empresa de investigación que se la sabe de todas, todas para poder identificar esos temas, ¿no? Claro. Al final vamos a lanzar y como te digo, dependiendo, primero lanzas con los early adopters que tienen unas iniciativas y unos problemas y unas inquietudes. Cuando esto va creciendo, van cambiando. Y ahí es donde tienes que mantenerte presente y claro y adaptar. Es la función del líder, saber cuándo pivotear. Porque lo mismo, el que se casa con el problema o la solución. Si te casas con la solución, estás destinado a fracasar porque eventualmente tienes que pivotear. Y nos lo preguntamos todo el tiempo, ¿eh? Bueno, yo todos los días. Además de pensar que el carrito vacío no es relevante, sino el que se deja hacer las pruebas, también pienso, ¿esto sigue siendo un tema de o consumidor o me estoy enamorando de mi solución? Que es muy difícil no hacerlo, ¿no? Claro. Pero hay herramientas para asegurarte que vas en el buen track. Y por ejemplo, hablando de temas de liderazgo, creo que ahorita, como lo comentas, es un tema de cómo plasmar la visión. Porque si ves a una persona del equipo, nos dedicamos a hacer pruebas, pues como, qué padre. Pero si nos dedicamos a salvar vidas, cambia mucho la manera en la que o sea, en la que la persona lo va a vivir y lo va a entender y lo va a trabajar también en su día a día. Claro. ¿Cómo lo haces tú? O sea, ¿cuál es tu
tu manera de empapar a las personas de este propósito para esto? ¿Tienes alguna metodología? Pues de manera transparente, o sea, no hay metodología. Creo que lo platicamos tú y yo en algún momento, ¿no? Cuando estábamos platicando de algún tema creativo, yo te decía: "Es que aquí no hay que convencer a la gente que esto es bueno, hay que enseñarle y que se apropie de cómo esto se traduce a mi vida". O sea, pues no, la verdad no tengo una metodología, simplemente compartir mi manera de pensar. ¿Has leído el libro de Why, de Simon Sinek? No, he visto muchísimos, videos de él, por ahí en esta aplicación que te da los resúmenes de los libros también, pero el libro completo no. Me suena eso, el Golden Circle, de cuando hablas con el why es el propósito, es eso que te se contagia, eso que lo vives. Es como si sí, bueno, la analogía que haces de que Apple no vende computadoras, vende transformar el status quo. Es como claro, y creo que va mucho de la mano de esto. Diagnostra no es una empresa que se dedica a hacer pruebas, es una empresa que se dedica a salvar vidas. Y creo que eso hace la diferencia para cualquier proveedor, empleado, equipo, cliente. Y eso es lo que hay que contagiar a las personas para que se puedan subir a este barco de una manera más profunda y emocional. Hasta ahora, con las personas que he conversado del proyecto, siempre he sentido motivación del otro lado, ¿no? Motivación por saber más, lo cual quiere decir que la idea de nuestra fundadora y de nuestra CEO conecta perfectamente con la realidad actual. Y la última, ya para terminar este episodio. Si hay algo que te gustaría que las personas que lo escuchen se llevaran, ¿qué sería eso? Pues hacer crecer negocios alineados con tu propósito. O sea, no tiene que ser el propósito, pero sí alineado con tu propósito personal, porque te quita muchísima carga, ¿no? Te hace fluir y ahí es cuando creas. Cuando realmente lo disfrutas y lo vuelves parte de ti, no una chamba nada más que haces. Totalmente, porque problemas siempre va a haber, siempre, pero como los veamos y cómo les demos la vuelta y el ánimo con el que lo hagamos, creo que depende pues, del why. ¿Hay algo más que te gustaría decirle a nuestra audiencia para cerrar? No, no, agradecerte mucho a ti el espacio y, pues, la conversación. Me hiciste pensar cosas que a lo mejor sabía, pero no las había puesto en palabras. Es sabio cuestionarse las cosas. Siempre he pensado eso. Muchas gracias, Judith, por tomar este espacio con nosotros. Si el equipo o alguien que escuche esto se quisiera poner en contacto contigo, ¿cómo te pueden encontrar en LinkedIn? ¿En qué Creo que medios? es la forma más fácil, LinkedIn, Judith Escobar, y, pues, ahí, de volada. Muchas gracias por escuchar este episodio de Inside the Brand con Judith Escobar. Nos vemos para la próxima en el siguiente episodio con los mejores marketers de México y de América Latina. Hasta la próxima.